Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bueno, a continuación les voy a hacer una revisión del tema de la siguiente semana, que es sistema tegumentario, y se van a dar cuenta que el tema es bastante sencillo, la guía es bastante corta, lo cual nos va a dar tiempo para ahondar en el taller de sistema cardiovascular. Entonces va a ser importante responder algunas preguntas de ahí. Ok. Aquí tengo la guía y voy a ir desarrollando la guía mientras voy ahondando en las situaciones propias del tema. Cuando se hace referencia a la introducción, se menciona, por ejemplo, Saladín menciona de una vez las funciones, mientras que Tortora las menciona casi sobre el final. La razón por la cual pasa esto es porque Tortora dice, yo les explico primero todo para luego sí que de manera inherente entiendan las funciones. Me parecería a mí que mientras que se va avanzando en el estudio de la misma se ahonda en cada una de las funciones, es decir, si se entiende que el sistema tegumentario regula la temperatura, pues cómo lo hace, o si almacena sangre, cómo es que la almacena, o si protege, por qué protege, o si detecta sensaciones, por qué detecta sensaciones, si excreta, absorbe, qué excreta y qué absorbe, si sintetiza vitamina D, cómo lo hace, que serían las funciones específicas. Entonces quiero que con cada una de estas funciones en la guía se describen eh, constantemente cuando va avanzando el tema cada una de ellas. Entonces no vamos a hacer ni lo que hace uno ni lo que hace el otro, sino que vamos a ir describiéndolas. Claro, obviamente yo recomiendo que se basen mejor en Tórtora porque Tórtora tiene mejores descripciones de las funciones de la piel. Claro, como ustedes ven acá, en la piel representa el 4.5 al 5 a 5 kilogramos del peso corporal, es decir, una representación sobre el 16% de dicho peso corporal. Es importante entender que en esto del espesor la piel se divide en piel gruesa y piel delgada y puntualmente porque se van a percatar que hay... ¿Qué pasó aquí? Sentí que algo sonó. Se van a percatar que la piel gruesa, generalmente su epidermis es más grande, mientras que en la piel delgada su epidermis es mucho más delgadita y puntualmente por un estrato que ya les voy a comentar más adelante. Claro, por ende el espesor, por ejemplo, en la piel delgada de los párpados suele ser aproximadamente de 5, perdón, de 5, de 0,5, 0,8 hasta 1 milímetro, mientras que en los lugares más gruesos, la epidermis, por ejemplo, y en general, la piel puede llegar a medir hasta aproximadamente 5 milímetros. Esta sería una imagen clásica de la piel, donde ustedes en la primera parte ven la epidermis y en la segunda ven la dermis, dividido por esto que se le conoce con el nombre de la papila dérmica o la papila epidérmica. Se llama la papila dérmica cuando se habla de la dermis o se llama la papila epidérmica cuando se habla de la epidermis. Es decir, es esta zona en la que se refiere con el nombre de papila. Si estoy hablando de aquí arriba, pues será el pliegue de la dermis, o si estoy hablando aquí abajo será el pliegue de la epidermis o el pliegue de la dermis. Ok, ya vamos a hablar muchas de esas cosas con más detalle, pero primero vamos a ahondar en la epidermis. Cuando se habla de la epidermis, se debe hablar necesariamente de que la epidermis es un tejido epitelial estratificado, plano, queratinizado. Esa es la denominación específica. Si bien la importancia con la epidermis es cómo está conformada. Recuerden, y voy a traer a colación esta imagen, que la epidermis, al ser un tejido epitelial, todo tejido epitelial está como apoyado por tejido conectivo. Y entonces lo que se había comentado en esa circunstancia es que viene el tejido epitelial y ese tejido epitelial está, digámoslo así, que fijado por por un tejido conectivo y debajo de ese tejido conectivo viene el tejido conectivo propiamente dicho. Este, a este se le va a denominar lámina basal.
En el caso de la imagen, esto será la lámina basal. Recuerden que cuando hablamos del epitelio, se comenta que el epitelio, el dominio basal del epitelio, membrana celular basal, está fijado a la lámina basal, por esa razón aquí se ve en azulito, a la lámina basal por hemiesmosomas y uniones de tipo nexo. Claro, y por ende todo lo que verás de aquí hacia abajo, todo esto será pues el tejido conectivo propiamente dicho. ¿Listo? Entonces el cuento es el tejido epitelial, epidermis, ¿cómo está estructurado? Pues para ver cómo está estructurado tenemos que hablar de las células que lo conforman. Queratinocitos que representan el 90%, melanocitos que representan el 8%, células de Langerhans que pertenecen al sistema fagocito mononuclear, las células de Merkel y los citoblastos, que aquí no se mencionan en la imagen, pero que son extremadamente importantes. Ok, entonces vamos a hablar de cada una de las células para así determinar cuál es su función dentro del tejido. Hasta ahí estamos perfectos y eso es lo que se menciona aquí. Primero, las más importantes, los queratinocitos. Estos queratinocitos tienen una especial relevancia sobre el tejido, ya que los queratinocitos son los que conforman la mayor parte del tejido y los que van a ir evolucionando para asimismo formar los diferentes estratos. Se van a fijar que la piel tiene 4 a 5 estratos: estrato basal, espinoso, granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Cuando se habla de piel gruesa y piel delgada, la diferencia se basa predominantemente en este estrato que se llama estrato lúcido. La piel delgada tiene basal, espinoso, granuloso y córneo, y la piel gruesa tiene, aparte de ello, entre el granuloso y el córneo, tiene estrato lúcido. Ok. Si ustedes se fijan, la mayor parte, como les comenté, son queratinocitos, el 90%, los cuales subyacen de su lámina basal. Y aquí hay que mencionar los melanocitos. Estoy mencionándolos de manera superficial para luego sí ahondar puntualmente en cada uno de estos. Los melanocitos son células que se encuentran sobre la base del estrato basal, o mejor dicho, sobre el estrato basal. Y fíjense que tienen unas características como que se expanden a través de los espacios intercelulares. Esto es porque esos brazos, como se ve en la presente imagen, esto, como se ve en esta imagen, el melanocito como que permite recubrir, como que permite revestir los queratinocitos que se encuentran en el estrato espinoso, y eso es puntualmente porque los gránulos que se encuentran en el interior, los melanosomas que producen melanina, dicha melanina va a proteger contra los rayos ultravioleta para que estos rayos ultravioleta no lesionen estos queratinocitos que se están constantemente reproduciendo o que están en constante evolución. Si bien esto es muy importante, dado a que esta es una de las principales funciones del melanocito, y otra que utiliza esos rayos ultravioleta para generar melanina, y otra que esa melanina pues permite proteger el tejido para que no se lesione el material genético de los queratinocitos. Eso es muy importante. Voy a volverme al comienzo. Si bien hay una tercera célula, esta célula que le llaman la célula de Langerhans. La importancia de la célula de Langerhans es que es una célula que pertenece al sistema fagocito mononuclear. Esta célula que pertenece al sistema fagocito mononuclear, de esta ya hemos visto varias. Por ejemplo, la célula en polvo de se me fue, que se encuentran en los alveolos pulmonares, o el microgliosito del tejido nervioso, o los macrófagos tisulares, o los monocitos. Estas células pertenecen al sistema fagocito mononuclear. Su importancia, pues, fagocito, sistema fagocito, que fagocitan. ¿Ok? Luego viene esta cuarta célula a la cual se le conoce como la célula de Merkel. La importancia de la célula de Merkel, fíjense en que también está sobre el estrato basal, es que la célula de Merkel es una célula táctil. Esa célula táctil tiene una característica relevante, que dicha célula está constantemente detectando el tacto superficial, es decir, el rozamiento más tenue sobre el tejido. Si bien fíjense que esta está conectada por una terminal nerviosa a esta
conexión entre la célula de Merkel y la terminal nerviosa le llaman el disco táctil de Merkel. Claro, cuando vas presionando sobre el tejido, la célula de Merkel activa la neurona sensitiva llevando la señal sensitiva por las neuronas de primer, segundo y tercer orden, lo cual va a conllevar a que en la corteza motora primaria y en general en la corteza parietal se interprete la señal sensitiva. Es decir, que de ahí parte su importancia real. Ok, si bien es importante entender varias cosas acá, y es que existen más receptores sensoriales, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. El resto de la epidermis no tiene receptores sensoriales. No hay, aquí en la epidermis no hay receptores para el dolor, para el frío, para el calor, para el tacto profundo, para la presión. Receptores de dolor no existen. Y tampoco existen vasos sanguíneos. Y digamos un clásico que seguramente voy a repetir en clase de manera muy superflua es como cuando estás desparchado, coges una aguja y con buena puntería pasas o cruzas el tejido epitelial. Y la aguja queda colgando, ¿no? Y uno dice, ¿dolió? No. ¿Sangró? No. ¿Por qué? Porque no, tiene escasa cantidad de receptores sensoriales y no tiene vasos sanguíneos. Hay una quinta célula, los citoblastos. Recuerden que si yo hablo de la palabra blasto, hablo de referencia a célula precursora. Cada uno de estos es un citoblasto, cada uno de los que estoy señalando con el puntero. Estos citoblastos, miren por ejemplo que aquí hay uno que está haciendo mitosis. Estos citoblastos constantemente están haciendo mitosis y esa mitosis va a permitir que estos citoblastos se evolucionen o su mitosis conlleve a que se reproduzcan en queratinocitos predominantemente. Ok, entonces son 5 células. Recuerden, 5 células divididas en los estratos. Hasta ahí estamos perfectos. Hablemos entonces puntualmente del queratinocito. Cuando se habla del queratinocito, mire, en esta imagen cómo se ve, todos estos son células, son queratinocitos en general, los cuales van evolucionando para convertirse en queratinocitos queratinizados. Y esto que ves aquí abajo, pues será tejido conectivo. Se nota muchísimo la diferencia porque aquí las células están mucho más como apilonadas, como más juntas una y otra, claro, porque están unidas como todo tejido epitelial, porque están unidas por uniones adherentes, uniones ocluyentes, uniones comunicantes, es decir, desmosomas, zónulas adherentes, oclusores zonulares, uniones de tipo nexo. Cuando se habla del queratinocito se debe hablar de la evolución. Entonces, al hablar de la evolución, sobre el estrato basal, ¿qué células se encuentran? El melanocito, los citoblastos, las células de Merkel. Y si bien una característica del estrato basal es que es solo una capa, solamente una hilera de células, no hay más. Luego, después de ella, si viene el estrato espinoso. ¿Cuál es la característica del estrato espinoso y por qué le llaman espinoso? Porque como ustedes se fijarán acá, parece ser que entre célula y célula, estas uniones alargadas, es como si vieras, es como si vieras cada una de las células y los marcadores son esas uniones que permiten fijar a una célula con la otra. Como las células se alargan cuando van ascendiendo en el estrato, se ve cómo se mantienen estas uniones. Estas uniones son las más grandes e importantes, alias desmosomas, que como vemos, como yo comentaba en clase, son uniones de tipo adherente en la clase de tejido epitelial. O sea, es decir, paréntesis, hablar de piel es hablar de epidermis y dermis, es decir, un tejido epitelial y un tejido conectivo. La hipodermis no hace parte del sistema tegumentario. Claro, y le llamaron espinoso porque estas parecen como si fueran espinas que están cruzando, una célula con otra, ¿no? Ok, hasta ahí, perfecto. Miren que en el estrato espinoso, pues obviamente se encuentran los brazos, las dendritas de los melanocitos o las células de Langerhans, los macrófagos.
Y esa característica, y aquí resulta que ustedes se fijan que los queratinocitos tienen una característica, es que aquí ya se ven algunos gránulos. ¿Qué gránulos? Esos gránulos se les conoce con el nombre de gránulos de queratohialina. Esos gránulos de queratohialina son extremadamente importantes y por esa razón aquí ustedes van a ver en la imagen que ya la célula en el interior tiende a aumentar un poco la densidad de lo que se encuentra en dicho interior celular para que luego pase al estrato granuloso. ¿Cuántas capas de células suele tener el estrato espinoso? Suele tener entre 8 a 10 capas de células aproximadamente. Si bien una característica de estas capas celulares es que ya se están formando los gránulos de queratohialina, como se comentó, concerniente a la queratinización. En el estrato granuloso, fíjense que las células cambian de color. Eso se ve aquí, donde las células se ven bastante más oscuras y ya empiezan a tener una forma como más escamosa, ¿no? Primero aquí uno veía formas un poco más circulares, como cúbicas, mientras que aquí empieza a cambiar la forma. ¿Por qué razón? Por dicho proceso de queratinización. Uno, porque las células empiezan a alejarse más de la fuente de oxígeno, como el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, por consiguiente, cuando pues, más se van alejando de la lámina basal, pues menos oxígeno van a tener. Esa es una de las consecuencias propias de la queratinización. Y dos, pues obvio y necesariamente las células van rellenándose más de gránulos de queratohialina. Esos gránulos de queratohialina les van a permitir unirse a la filagrina. El gránulo de queratohialina va a permitir unirse a la filagrina y eso va a permitir que ese gránulo se fije a los microtúbulos citoplasmáticos, a todo el citosol, incluyendo a las membranas citoplasmáticas. Cuando el gránulo se une, el gránulo se abre y en esa apertura la queratohialina madura y se convierte en queratina. Eso le da no solamente a la membrana, sino a todos los microtúbulos citoplasmáticos que esta queratohialina se una y permita formar propiamente los haces de queratina. ¿Sí? Y esto se da predominantemente porque existe una alta liberación lipídica, lo cual hace que se selle la membrana citoplasmática y que ya no puedan ingresar nutrientes a esta. Es decir, que esto desencadena un mecanismo de apoptosis, muerte celular programada. Fíjense en la característica que tiene acá, que las células que están aquí en el estrato granuloso se diferencian de las que están en el estrato córneo y el estrato espinoso porque aquí ya no se ve ni organelos celulares y tampoco se ve núcleo, porque el interior de estas células está relleno de queratina. Lo único que se mantuvo fue la membrana citoplasmática. El resto está, entre comillas, muerto. ¿Cómo así muerto? Pues que la apoptosis conllevó a mantener la membrana citoplasmática y el proceso de queratinización conllevó propiamente a que se queratinizara el interior de la célula y que todo lo que estuviese en el interior se degradaba o se degrada. Cuando pasa al siguiente estrato, al estrato espinoso o al estrato granuloso, la célula está totalmente degradada en el interior, está muerta, que ya no tiene núcleo, ya no tiene organelos, ya no consume oxígeno, no, simplemente es de característica escamosa. Por esa razón le llaman escamosa. Y por esa razón el estrato lúcido y el estrato córneo se genera la descamación celular. ¿Ok? Fíjense entonces que después de que se genera la queratinización, el estrato siguiente que le llaman lúcido, se llama lúcido porque en las tinciones de hematoxilina eosina se ve con una alta cantidad de queratina y por esa razón esa alta cantidad de queratina le da más luz, es decir, se ve más blanco y por esa razón le llamaron lúcido. Miren que este estrato granuloso, perdón, me devuelvo, tiene aproximadamente entre unas 3 a 5 capas, mientras que el estrato lúcido puede tener hasta 5, 7, 8 capas. El estrato córneo generalmente es el estrato más grande de todos, porque puede tener en la piel delgada de 25 a 30 capas, mientras que en la piel gruesa puede tener de 25, 30 hasta 50 capas de células, de queratinocitos muertos, queratinocitos llenos de queratina. Por esa razón aquí en esta imagen hace referencia a lo profundo y a lo superficial. Todo esto está mediado por una hormona que se llama el factor de crecimiento epidérmico. El factor de crecimiento epidérmico estimula constantemente a los citoblastos para que estos se reproduzcan y la reproducción de los citoblastos va a conllevar a que estos vayan avanzando en los estratos, se genere el proceso de queratinización, salgan del estrato córneo queratinizados y permitan proteger el epitelio
o sea, generar su función epitelial, evidentemente, y proteger el tejido conectivo subyacente, es decir, la dermis. Recuerda, epidermis, tejido epitelial, dermis, tejido conectivo. ¿Listo? Ok. Si nos fijamos entonces en puntual con el melanocito, cuando se habla del melanocito necesariamente tiene que hablarse de lo que se menciona aquí, de las bases estructurales del color de la piel, mencionando la melanina. Entonces, ¿qué provoca el color de la piel? Entonces, el color de la piel está, la coloración de la piel está generado por la melanina predominantemente, que tiene dos moléculas, dos tipos de moléculas, una que se llama feo con o feu con U, está bien dicho de las dos maneras, feo o feumelanina, la cual le da las coloraciones amarillas a rojizas, mientras que la eumelanina le da las coloraciones cafés o castaño a negro. Es decir, que los individuos de razas afroascendientes pues probablemente tienen una mayor pigmentación oscura por la eumelanina, mientras que los individuos que son más pálidos, por así decirlo, con colores más tendientes hacia el amarillo o el rojo o trigueños como yo, pues probablemente estos individuos tengan una mayor cantidad de feumelanina que a los colores más amarillos a rojos. Pero esto no es lo único que permite la coloración de la piel. Recuerden que yo había comentado que el melanocito tiene melanosomas y este melanosoma necesita de la luz ultravioleta para producir mayor cantidad de melanina. Las cámaras de bronceado, por ejemplo, estimulan la secreción de mayor cantidad de melanina, por consiguiente eumelanina, y eso hace que tengas una coloración más oscura. Mientras que, por ejemplo, los carotenos y la hemoglobina dan coloraciones. Los carotenos son moléculas que subyacen de la vitamina A. Todos los alimentos que sean amarillos, que tengan contenidos amarillos, como por ejemplo la naranja o la mandarina o la toronja o el mango, son altamente, o la zanahoria, contienen o tienen un alto contenido en vitamina A. Y la vitamina A tiene subunidades llamadas betacarotenos. Esos carotenos son los que se acumulan, porque es una hormona liposoluble, se acumulan en el tejido adiposo, y eso es lo que le tiende a dar ese color amarilloso a la grasa. Y no solamente ello, sino que cuando no hay melanina, por ejemplo en el caso de los individuos en los individuos albinos, se alcanza a ver una coloración amarillosa en su pelo y en su rostro. Entonces, no, los individuos que tienen albinismo no son blancos, como se menciona, sino que tanto los carotenos, que le dan el color amarillo, como la hemoglobina, por el hierro, hemoglobina que se fija al hierro, pues le da la coloración más rojiza a la piel, y por esa razón ves que los individuos tienen una tez rojiza con una tez amarillosa. Esto puntualmente en el caso de la vasodilatación. A mayor vasodilatación, pues probablemente se ven más rojos porque está circulando mayor cantidad de sangre por la dermis, ¿no? Y entonces en ese orden de ideas, hay la importancia del melanocito. De la célula de Langerhans ya lo hablamos, un fagocito, y de la célula de Merkel también comentando que hay otras células sensitivas. Y esto cerraría el capítulo de la epidermis. Es importante, es muy importante mencionar las diferencias entre la piel delgada y la piel gruesa. Es extremadamente importante hacer estas referencias. Listo, tenerlas en cuenta. Muy bien. Para luego sí pasar a hablar de la dermis. Si bien una característica de la dermis es esto, la papila. Recuerden que la papila de epidérmica cuando estamos hablando de la epidermis, o papila dérmica cuando estamos hablando de la dermis, permite dividir la epidermis de la dermis. La dermis en general se divide en dos porciones, una región papilar y una región reticular. Esto es importante a la hora de mencionar que la región papilar corresponde al 20%, es decir, a una quinta parte de la dermis. Y la importancia es que en esta dermis papilar tiene tejido conectivo laxo.
mientras que la dermis reticular tiene tejido conectivo denso y regular. La pregunta entonces que quiero dejar aquí es, ¿por qué razón la parte más superior que está contigua a la epidermis es tejido conectivo laxo? Y entonces, o sea, ¿qué características tiene el tejido conectivo laxo y por qué debería estar ahí? Y dos, ¿por qué la región reticular que corresponde al 80%, es decir, a 4/5 partes, corresponde a tejido conectivo denso y regular? ¿Cuál es la justificación? O sea, analizándolo, ¿por qué debería ser así o por qué es así? Eso es extremadamente importante responderlo, ¿vale? Muy bien, esto no. Claro, una de las características importantes es que dentro de las funciones del tejido del sistema tegumentario vemos que se encuentran lo que se había comentado. Obviamente la protección del medio externo es evidente porque está dado por la epidermis. Pues si la epidermis es un tejido epitelial, los tejidos epiteliales protegen y ya sabemos que el proceso de queratinización, las células más superficiales del estrato lúcido y córneo, que es queratinocitos queratinizados, pues están ahí para brindar protección propia al tejido. Permítame un momento, por favor. Un momento. Un momento. Ok. Eso es bastante evidente. Claro, la detección de las sensaciones, en parte por las células de Merkel y otras que vamos a ver más adelante. Claro, em, en el caso de la síntesis, de la excreción y la absorción, del almacenamiento de sangre, la regulación de la temperatura, estas dos tienen que ver mucho con la dermis, porque la dermis en la dermis sí hay vasos sanguíneos, y en el ejemplo de la aguja, si se te va la mano, seguramente se va a lesionar la dermis y eso va a conllevar a que se extravase el líquido vascular, es decir, que ahí en la dermis hay alta cantidad de vasos sanguíneos. Piensen por un momento que cuando se genera vasodilatación en los vasos sanguíneos de la piel, de la dermis, pues te pones más rubicundo, más rojo. Eso hace que, por ejemplo, cuando estés haciendo actividad física, expeles más calor y al expeler más calor haya mayor vasodilatación. De esa manera regula la temperatura corporal. Y no solamente de esa manera, sino generando sudor. ¿Sí? Y almacena sangre es porque los vasos que se encuentran en la epidermis, en la dermis, perdón, son generalmente suelen ser vasos de capacitancia, vasos venosos, los cuales permiten capturar sangre, no retenerla, sino que si se vasodilatan, pues probablemente pase mayor cantidad de sangre por estos, ¿no? Esto es importante. Los pliegues epidérmicos, es decir, estos pliegues epidérmicos, los que yo estaba mencionando, estos pliegues epidérmicos, cuando son más evidentes, forman las huellas dactilares. Y dichas huellas dactilares son extremadamente relevantes, como ya ustedes entenderán, para reconocimiento individual, ¿no? Pero está dado es porque son muy marcados. Cuando se está muy marcado, pues se evidencia con las huellas dactilares. No significa que, por ejemplo, en el antebrazo, que no hay huellas dactilares, no haya de estos pliegues epidérmicos, sino que son mucho más planos, mientras que en las manos o en los pies son mucho más profundos, lo cual le da la forma, la característica de la forma a la epidermis. Estos son los receptores sensoriales. De los receptores sensoriales se debe mencionar que aquí en la guía se comenta que se debe ir al capítulo 16.2 de Tórtora, donde en el subtítulo sensaciones táctiles, donde se describen, en estas sensaciones táctiles se describen que existen corpúsculos. ¿Qué corpúsculos? Los corpúsculos son terminales nerviosas que llevan una señal sensitiva. Por ejemplo, el corpúsculo de Krauss detecta las señales de frío, o Ruffini detecta las señales de calor, o Pacini detecta la presión y la vibración, mientras que en los receptores de Meissner detectan el tacto profundo, no fino, sino el tacto profundo. Es importante mencionar
que hay otros receptores, como los receptores para dolor, que generalmente le llaman nociceptores, o los receptores de la textura, que generalmente estos se les denomina terminales libres, no son corpúsculos. No quiero ahondar en cómo es que están organizados y estructurados estos corpúsculos, solamente que quiero que tengas claro cuáles son y qué señales transmiten. Eso es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. ¿Sí? Esto ya se mencionó. Pero lo que sí no se ha mencionado es la síntesis de la vitamina D. Y quiero hacer aquí un paréntesis, una pausa, porque quiero que porfa me cuenten cómo, segunda pregunta importante, voy a dejarlas aquí, preguntas importantes, vamos a ponerlas acá en la guía. Preguntas importantes. Uno, ¿por qué, por qué la conformación de la dermis en tejido conectivo laxo y denso irregular? Listo. Y dos, ¿cómo se sintetiza la vitamina D y qué relación tiene con la piel? ¿Listo? ¿Cómo se sintetiza la vitamina D y qué relación tiene con la piel? Estas son preguntas importantes. Muy bien. Quiero que me cuenten cómo pasa, qué mencionan en el libro. En clase voy a ahondar un poco acerca de las estructuras anexas del pelo. Quiero que ahonden en cómo está conformado el pelo. El pelo tiene 3 capas, la médula, la corteza, la cutícula, y esas otras 3 capas son las capas del folículo piloso. ¿Cómo se produce el pelo? Esto es muy importante en relación a cuál es la estructura del bulbo piloso, cómo está conformado aquí en el fondo. Quiero que por favor me cuenten cuáles son las fases. Saladin menciona las fases, Tortorano menciona las fases del crecimiento, que hay una fase anágena, que hay una fase catágena, que hay una fase telógena. Esto es muy importante a la hora de mencionar el pelo. Permítame un momento. Sí, buenas tardes. Sí, sí, sí. Ah, sí, aquí estoy yo. Hola. Dame un momento, por favor. Gracias. Permítame un momento, por favor. Volví. Ok, entonces Tortora me comentaba que Tortora no menciona las fases del crecimiento del pelo, pero son muy importantes. Porque cuando yo hable de esto, la idea es que ustedes ya la tengan clara para que yo les comente, por ejemplo, por qué se presenta la pérdida del cabello. Y en general en este tema vamos a hablar de cosas muy interesantes. Al tener todo esto que hemos visto claro, entonces ya vamos a empezar a hablar
de cómo funciona, por ejemplo, la depilación láser y qué tiene que ver todo eso, trayendo a colación todos esos ejemplos clínicos, cómo funciona una crema depilatoria, porque conoces las fases del crecimiento, entonces yo voy a empezar a hablar mucho de por qué situación, en qué fase del crecimiento. Esto es relevante, muy, muy relevante. Ah, y lo que menciona acá, los tipos de pelo, ¿no? Los tipos de hebras. Las glándulas. Quiero que me cuentes cuál es la diferencia entre las glándulas apocrinas, entre las glándulas merocrinas, ecrinas, entre las glándulas sebáceas, que hace referencia a las glándulas cutáneas. ¿Qué productos producen y en qué momento se activan? Esto es muy importante, porque hay una activación entre las glándulas apocrinas y merocrinas. Existe ahí una diferencia sustancial importante. Y ahondemos un poquito en las glándulas sebáceas y cómo, o sea, qué características tienen a la hora de producir el sebo y para qué sirve el sebo. En cuanto a la uña, quiero que hagan énfasis en la matriz del lecho ungueal, la raíz de la uña, donde se forma la uña, cuál es la característica acá de cómo hace para que se forma la uña y qué es esto de la lúnula, que es la partecita blanquita de la uña. ¿Qué es esto? Es muy importante entender de qué está hecha la uña y por qué al fondo veo como rosadito, o sea, por qué se ve así. ¿Cuál es la función de la uña? ¿Por qué existe? Y asimismo, vamos a hablar un poco acerca de cómo se generan los procesos de cicatrización en la piel y cómo es el cuento de las quemaduras. Así que quiero que estudies un poco esta imagen y lo que se menciona de cómo es la reestructuración epidérmica de la piel y la reestructuración dérmica de la piel, es decir, cómo se genera el proceso de cicatrización. Y ahí ya les puedo contar qué es la exfoliación y cómo se generan las cicatrices y los queloides y todo eso. Y quiero que me cuenten un poquito acerca de las quemaduras. Ahí se menciona a qué hace referencia una quemadura de primer, segundo y tercer grado, de segundo grado superficial, de segundo grado profundo. Es importante mencionar qué tejidos importante, qué tejidos se ven comprometidos en las quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Aquí se mencionan, ¿no? La imagen es bastante clara. Quiero que lo estudien. Y eso sería todo por ahora. Entonces, aquí va una muy buena parte de la clase, por ende la clase, como les comenté, vamos a optimizarla más con cosas más clínicas para que sea más fácil para entender. Y pues vamos a ahondar en cosas extremadamente interesantes acerca de la evaluación de la piel. Espero que tengan una feliz tarde. Les envío guía con el video preclase que ya va a estar colgado. Un abrazo, cuídense mucho.